Aquí comienza Alerta en la City, un espacio donde la actualidad financiera y tecnológica toma protagonismo, así, sin vueltas. Alerta en la City. En la calle me conocen como el hip hop, the real dance creep. La cara de los jóvenes del país es el turro más pegado. What the fuck is this? Si tu número es contado, Jerry, ya tú sabes, como sabes, sonando los bares. What you think about it? Arrancamos Alerta en la City, último viernes del año, por lo menos el último viernes que hacemos este programa que hemos dado a llamar Alerta en la City. Se pasaron la Navidad, se viene la fiesta. ¡Feliz Navidad! Espero que Papá Noel te haya traído regalitos, sí, Agustín. Sí. Y se viene fin de año, que es otra semana media corta, porque justo cae miércoles, jueves, 31 y primero. Pero ya empezando a pensar no solo el balance del año, de cómo termina el año cambiario, económico, financiero, cómo terminan los activos argentinos, sino proyecciones de cara a 2026. Un año que, siempre lo decimos con Agustín, esperamos que sea más parecido a 2024 que a 2025, a priori porque no hay elecciones. Las elecciones siempre te meten ruido político en la economía. ¿Qué año? Bueno, antes que nada, buen día a la gente que está del otro lado, que verá esto cuando ahora en esta dinámica de On Demand y demás, pero bueno, disfrutando de la última partecita, este viernes que quedó medio raro, ¿no? Venimos en el último día de la semana, Navidad, gente descansando, tenemos fin de semana, después Año Nuevo, así que bueno, nada, estamos acá haciendo el último programa del año, muy contentos de poder tener este espacio. Trajimos un especial navideño también, o sea, vamos a hacer nada. Nos falta el gorrito, ¿no? Nos falta el gorrito, podríamos haber traído algo más navideño, pero bueno. Y qué año, ¿no? Recién lo hablábamos vamos a tener un entrevistado en piso, recién lo hablábamos como, qué 2025 hemos pasado. Movido, muy intenso. 2025 que tuvimos en abril, tal vez el hito de la salida del cepo para personas físicas, personas jurídicas no, pero bueno, fue algo muy esperado por el mercado. Luego en julio tuvimos el episodio de las LEFI, el desarme de las LEFI, que generó un montón de ruidos, recuerdo una montaña rusa de las tasas de interés, que primero se desplomaron, después subieron muchísimo y eso generó mucho problema también, porque se empezó a cortar el crédito que había revivido con este gobierno, se empezó a cortar y empezamos a ver también un fenómeno de morosidad creciente, más que nada en familias, más que en empresas. Y luego vino la campaña electoral con, como suele suceder en Argentina en todas las elecciones, mucha incertidumbre política, financiera, económica, con un dólar que tocó el techo de la banda varias veces, que el Banco Central tuvo que salir a defender, y con una asistencia, un salvavidas que tiró el Tesoro de los Estados Unidos, Donald Trump y Scott Bessent, que mantuvo a flote el programa económico. Luego, con la victoria del oficialismo en las elecciones, todo se calmó. Y recordemos esas semanas en el medio de las elecciones en la provincia de Buenos Aires y las nacionales, donde, prácticamente iba a dejar de existir el país. O sea, estábamos básicamente... Es una locura, Argentina. Era una locura, después volvió a existir y así veremos, como decías vos, esperemos entrar en un 2026 sin elecciones, por lo menos más estable emocionalmente, no digo económicamente, pero digo que sea un poco más tranquilo, porque la verdad que este año fue muy fuerte y cosas que pasaron que también afectaron desde económico, político, credibilidad. Caso Libra, por ejemplo, 14 de febrero de este año, estábamos ahí con Cande por ver el superclásico rosarino, todo, y de repente pasó eso que todavía sigue afectando al gobierno. Yo quiero traer un poquito siempre mi pata cripto, que nada, siempre me interesa seguir ahí. Pasamos de récords de 120.000 a cripto a nivel internacional, bajando de 90, casi tocando 80. Digo, una volatilidad que a nivel internacional, con Trump, guerras y demás, también la hemos sentido en Argentina, así que todo lo local también fue muy impactado por lo que fue pasando a nivel internacional, ¿no? Sí, la gran pregunta es si 2026 vuelve el invierno cripto o no. En un ratito tal vez lo podemos hablar, lo podemos charlar. Un año que pasó todo, nos pasó por encima del año. No sé si te pasa a vos, Agus, seguramente a nuestro invitado también. Por momentos digo, es un desquicio Argentina, no puede ser tanto quilombo. Y después cuando viene una etapa de tranquilidad, bajan las métricas, por lo menos en el cronista, cuando el dólar está estable, bajan las métricas y decís, no, quiero quilombo. ¿No te pasa eso a vos? La gente cuando hay tranquilidad vive. Sí, básicamente. No está viendo a ver qué... De repente somos Suecia y decís, no, pero mi modelo de negocio no funciona así. Nada, yo quiero un poco de tranquilidad. Sí, este año fue duro, pero bueno, nada, y como
cada viernes desde hace 3 años, desde acá tratando de llevar la mejor información. También nos encuentran en nuestro canal de YouTube Alerta en la City y en las redes, tratando de, nada, también en esos espacios de comunicación llevarles lo que hacemos acá los viernes. Nada, como hablábamos la semana pasada, tratando de hacerlo con la mejor información, con rigurosidad, pero también, nada, tratando de divertirnos. Así que también es un cierre de año para nosotros. Así es. Último programa, vamos a volver, está confirmada la 4ª temporada de Alerta en la City para 2026, volveremos en febrero, en enero tomaremos ahí un descanso, todos tienen sus respectivas vacaciones, algunos irán para un lado, otros, sí, hay gente que está... Vos a Rosario no vas. Yo a Rosario no voy, porque lo que dije la semana Sos pasada una persona no grata. sí, cayó muy mal, así que no voy a ir a Rosario. Pero bueno, gente que va a utilizar mucho billeteras para pagar en Brasil, como hemos hablado también en este programa. Así que bueno, nada, esperando que el 2026 nos encuentre también con el grupo ahí siguiendo... peleando para seguir creciendo la comunidad de Alerta en la City, que de a poquito va consiguiendo algunos hitos que estamos muy contentos. En instante vamos a hacer una nota en piso con una de las personas que más sabe del mercado, que también es un amigo de la casa, ha estado Sí. en Alerta en la City, así que te invito a que te quedes. Vamos a una tanda y arrancamos de esta manera. Todo lo que necesitas saber sobre finanzas, economía, innovación tecnológica y la industria fintech en Argentina y Latinoamérica lo encontrás en Alerta en la City. Así, sin vueltas. Alerta en la City. Por LED.fm. Houston, estoy por invertir en web una platita que me quedó del sueldo. Aquí Houston, perfil de inversor, moderado, audaz. Moderado, rendimiento a mediano plazo. Perfecto, procede a invertir y vea cómo crece su plata. Ah, web. Tal cual, web. Con Web, hacer rendir más tu plata todos los días. Bájate Web, un pequeño paso para vos, un gran salto para tus finanzas. Web, la billetera de Banco Ciudad. Promociones ofrecidas por Web, billetera digital del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.web.com.ar. Cocos te da la libertad de manejar tu dinero como quieras en una app 100% integrada. Elegí dónde y cómo invertir. Dólares, acciones, CDRs, fondos comunes de inversión a las mejores tasas del mercado. También criptomonedas. Usá la plata que está generando rendimientos para pagos con QR o con la tarjeta de Cocos. Cocos, descarga la app y simplifica tus finanzas. ¿Sos joven, curioso y te apasiona el mundo de los negocios? Súmate a IRSA Crew, el programa de jóvenes profesionales de Grupo IRSA. Un año de formación, desafíos reales y experiencias únicas en áreas de marketing, real estate, comercial y más. Postúlate en www.irsacrew.com. Leandro Dario y Agustín Jamele hacen Alerta en la City por LED.fm. La noche tan oscura y vos brillás. Dejaste fuertes marcas llenas de luz. Hoy cierro los ojos y vuelvo a sentir. Guardo un pedazo de historia en mi corazón. Laten momentos eternos que gritan por volver. Recuerdos felices me acercan a vos. No hay día
Estamos escuchando Eternos del Empleado del Mes, bandas que podrían ser temas de música. Seguimos con la consigna en Alerta en la City. Una gran sección de este año. La verdad que sí, y es todo un desafío hacerlo, porque no por seleccionar la música, sino por decirlo bien al aire. Sí, y ¿cómo que habrá para el año que viene? ¿Qué nombres habrá? Ahí Cande nos va a deparar alguna sorpresa, seguro. Sí, va, pero gran momento de este año el tema bandas. Totalmente. Y te decíamos que tenemos en la mesa hoy como invitado especial en el piso a una persona que siempre consultamos cuando queremos tener insights y miradas dentro del mercado. Estoy hablando de Pedro Ciaba Serrate, que es Head of Research y Strategy de PPI. Pedro, buenos días, ¿cómo andás? ¿Cómo andan, chicos? Bien, gracias por venir. Por favor, un placer. ¿Cómo pasaste la Navidad? Muy bueno, muy bueno. Me gustó el Viteltoné. Viteltoné, la clásica. Hacen los huevos rellenos, así que... Muy bien. Agustín se contuvo porque no engordó nada, está bastante bien. No tomé nada, Había que Siempre estar para hoy. Muy bien, Había que estar para hoy. Tenías que hacer el programa de hoy. Bueno, Pedro, ¿qué balance haces de un año que lo dijimos un poco afuera del aire? Fue un año que nos pasó por encima, creo que a todos los argentinos, los que trabajan de cerca en el mercado financiero más aún, porque pasaron 1.000.000 de cosas. Sí, bueno, recién los escuchaba, ¿no? Y me acordaba de qué estaba haciendo en cada cosa de lo que estaban mencionando y qué movido que fue este año. Un año que encima ya fue movido desde el comienzo, primero con los escándalos que hubo, mencionaste el caso Libra, Agus, después todo lo que pasó cuando se puso en duda, primero era el crawl del 2 al 1, que esto se puede sostener, que después se pone en duda el esquema en base al acuerdo con el FMI, empezamos a tener ya mucha volatilidad. Cuando fue abril, después de la salida del cepo, por lo menos para las personas físicas, dijimos, bueno, esto se calma, esperemos por lo menos, encima no iba a haber pasos, ya sabíamos que las pasos se habían suspendido, por lo menos para este año. Entonces, parecía que íbamos a tener una película por lo menos más tranquila una salida hasta de cepo. Casi octubre, ¿no? Hasta las elecciones. Y después y la realidad es que cuando fue lo de las LEFI en adelante, con la volatilidad de tasas que tuvimos, con prácticamente casi 3 esquemas diferentes de política monetaria ad hoc en un mes y medio, hasta que se volvió a estabilizar, y cuando se volvió a estabilizar aparece la elección de la provincia de Buenos Aires. Esto fue a ver cómo llego a la próxima semana sistemáticamente todo el año. Muy intenso. Muy intenso, muy movido. Poco proclive para los negocios este año, ¿no? En el sentido de cuando uno habla en términos de la economía real, obviamente, mucha volatilidad de tasas, poca certidumbre en el corto plazo, que obviamente joroba mucho a la hora de armar temas, y en el medio, obviamente, un cambio de paradigma que arranca en el 2024, que juega en contra de muchos preconceptos que tenemos los argentinos en el largo plazo. Te hablo desde pavadas en términos de, estoqueate, total, si el stock está atado al dólar, no importa, en el momento financiate en pesos a la tasa que sea que le vas a ganar, cosas que, de verdad, en el 2024 se rompieron, en el 2025 siguieron, y ese tipo de situaciones y de diferentes aperturas comerciales que te hacen competir con afuera, yo lo miro desde la industria financiera, ¿no? De, spreads que se van haciendo más chiquititos, hay que salir a competir, hay que ser más eficiente. Todas esas cuestiones en un año muy, muy volátil desde el cortoplacismo de las variables que te influyen en el corto plazo, me parece que, esto fue un año que uno dice, ya lo pasamos, adhiero a lo que dicen ustedes. El 2026 se debería parecer más al 2024. En el sentido de, acá hay que sacar un poquitito la cabeza del cortoplacismo, de la elección, de lo que va a pasar la próxima semana, y empezar a tratar de más o menos ubicarse, dónde van a estar las reglas de la Argentina para que el sector privado pueda hacer negocios en el futuro. Y ahí yo creo que, hay que ver qué se termina definiendo en el Congreso y cómo seguimos para adelante en términos de las reformas, que todos sabemos que es una materia pendiente de la Argentina. Si uno mira la productividad total de los factores, tuvimos 2 picos de productividad en el 98 y en el 2007. Es un informe de Bauman, Foner y Cohen que es muy bueno. Casi creo, debe ser el único que hay que la tiene bien medida. En Estados Unidos hay un montón, en Argentina no tenemos no está tan nutrido en ese aspecto la academia. Pero si vemos el pico del 2007 y lo comparamos con lo que era el 2024, que fue el último update que hicieron, estamos casi un 23% por debajo. ¿Qué quiere decir eso? Con la misma cantidad de factores, los argentinos somos 23% menos productivos, generamos 23% menos de producto, cuando uno agarra la totalidad de los factores. Eso es una materia pendiente, y eso es clave cuando uno lo ve y cuando uno lo transmite, y piensa el ciudadano a pie, ¿en qué me importa eso a mí? A uno le importa
Porque si uno agarra el PBI o mira el estimador mensual de actividad económica en términos de per cápita, si uno agarra la torta y la divide en la cantidad de los que somos los argentinos, vemos que prácticamente desde el 2009-2010 hasta ahora no he hecho otra cosa que caer en un contexto mundial en donde hay más tecnología, hay más desarrollo. Eso te iba a decir. Sin embargo, ahora tenemos robotización, tenemos inteligencia artificial, tenemos un montón de cosas que hace 20 años no había y sin embargo somos 23% menos productivos. En ese sentido yo creo que el 2026 es así, en términos futbolísticos, este es el momento de, en vez de, yo soy hincha de San Lorenzo, ¿no? En vez de dársela al Burrito Rivero, a Buffarini, ¿viste? Que van para adelante, que a veces hace falta esa clase de jugadores. Ahora hace falta dársela al Pipi, que levante la cabeza, que mire dónde están los espacios. Sergio ¿Cómo Goldstein le va a empezamos gustar a pensar eso. la Argentina? Voy a para tomar adelante? un segundo una chicana de mencionaste todos jugadores de hace mucho tiempo, no tenés ninguno ahora. No, Hace 20 años que no somos productivos, Agustín. Exacto. Pero como país, no Pasan ataques los a San clubes Lorenzo. también. Perdón, la dejaste picando y dije, yo como hincha de Vélez tenía que entrar ahí. Como hincha de Vélez, Y dice. bueno, un poco, hay una cierta rivalidad o no, hay. Pero yo soy de San Lorenzo, no soy de Ferro. No te voy a pegó entrar ahí. ahí, no voy a entrar ahí porque me voy a ganar el odio de muchos hinchas de Ferro. Solo quiere decir que es hincha de Vélez, en todo momento lo quiere meter. ¿Qué fue esa voz? Para Tipo, un comentario al margen. Yo estaba de vacaciones en otro país hace un tiempito y me empezaron a llegar insultos hacia Agustín Jamel. Le digo, ¿qué pasó? ¿Eran todos insultos de hincha de Ferro porque tuiteó algo en contra de Ferro? No te puedo creer. Y yo le digo, Agustín, pará de hacer quilombo, que no puedo tomarme 2 semanas de vacaciones. Mirá que pongo muchas cosas de información y a la gente solo le interesa eso. Claro, bueno, pero es un dato. Vélez y Ferro es un clásico. Es un clásico, era. Ya no es más, sí. Volviendo un poco a la economía, Pedro, vos decías que 2026, estás de acuerdo con nosotros, que tal vez debiera parecerse más a 2024 que a 2025. A Sí. priori no hay elecciones, que eso siempre mete ruido. ¿Sos optimista de cara al año que viene? Y en todo caso, si sos optimista, ¿cuánto? Sí, a ver, acá hay que poner todo en términos de expectativas. Yo siempre lo pienso en términos de los precios, porque estoy acostumbrado a verlo así. Para hacerlo bien sencillo, si el bono rinde 25%, con muy poco puedo estar optimista. Si el bono rinde 6% y nos empezamos a parecer a los diferentes créditos de la región, obviamente la vara aumenta. Entonces, siempre hay que tener en cuenta justamente que uno está comparando respecto a ciertas expectativas una vara de precios y de niveles que tiene el mercado y la economía. En ese sentido, yo creo que todavía, dado cuando uno mira como el resumen en términos de la deuda del país y mira el riesgo país y vemos que, bueno, es verdad, estamos cerca de abrir el mercado internacional, todavía no llegamos a esos niveles, todavía no estamos en niveles de riesgo país para decir que, bueno, sistemáticamente la Argentina puede reabrir el mercado internacional, puede empezar a generar refinanciaciones, que se va a empezar a aparecer. Ya no solamente tengo que hablar de países, de otros países, puedo hablar de los otros agentes que juegan en la Argentina, el sector corporativo, que ha abierto el mercado internacional en el 24, que en el 2025 consiguió una cosecha mucho más significativa, más de 9.000 millones de dólares en colocaciones internacionales, empiezan a refinanciarlas, en compañías pueden conseguir fondos en el exterior para diferentes proyectos de inversión, y también las provincias, ya no solamente el sector privado, el sector público, provincial, los créditos que han hecho las cosas bien desde hace bastante más tiempo que el soberano, también están empezando a conseguir espacio para colocaciones, para salir a buscar, para que se le reabren los mercados internacionales. Bueno, el soberano en ese sentido está relativamente cerca. En ese sentido yo creo que uno puede estar optimista porque, bueno, todavía no hemos llegado a ese punto. Todavía hay un upside potencial. Mirándolo desde el punto de vista de los activos y cómo puede venir el mercado de capitales el año que viene. En ese sentido yo creo que hay muchas cosas que pueden ser buenas noticias para la Argentina desde el punto de vista del mercado. Desde el punto de vista de la economía, que obviamente está muy ligada, porque parte de esta historia de cómo acumular reservas, que era uno de los dolores de cabeza que seguía, o puntos de roce, de choque, de dolor entre el mercado, el FMI y parte del mensaje del gobierno. Yo creo que el Banco Central lo que ha estado mencionando, diciendo en los últimos discursos, es que eso va a ir contra remonetización no esterilizada. O sea, prácticamente uno para acumular reservas tiene que entregar algún tipo de activo, en el caso de incrementar la deuda, y ahí uno lo puede hacer emitiendo deuda en dólares, lo puede hacer emitiendo deuda en pesos, que es un poco más virtuoso, por el caso de que vos tengas un salto del tipo de cambio, bueno, tu deuda está en pesos, con lo cual hay un mismatching de moneda entre tu activo y tu pasivo, o la forma, entre comillas, más virtuosa, que es una economía que puede empezar a crecer,
donde partimos de niveles de monetización muy bajos, ergo los argentinos tenemos pocos pesos para lo que podríamos llegar a querer demandar por términos precautorios, por términos transaccionales. Y en ese sentido, esa remonetización, más allá del rebote que puede tener, de una baja de tasas muy significativa, que ha bajado mucho las tasas activas, que es bueno en términos de, ustedes lo mencionaron en la intro, préstamos personales, mucho ahogamiento. Si uno vamos a las pymes, estaban descontando cheques a tasas altísimas, eso jorobaba muchísimo lo que era el buen funcionamiento de la economía. En ese sentido, nivel de tasa más baja puede ayudar a la remonetización en el cortísimo plazo. El problema de eso es que es muy limitado en un país como la Argentina, que el total de préstamos sobre el PBI es 12%, cuando del otro lado de la cordillera es 103%, o cuando en Ecuador es 65% del PBI. Entonces, acá me parece que una de las preguntas del 2026, ya no tanto desde el mercado, o indirectamente sí, es cuáles van a ser los motores de crecimiento del país en el año que viene. Pedro, te agrego ahí algo porque me pareció muy interesante cuando hace 2 semanas estuve con 4 personas que charlan mucho con Venture Capital, gente de afuera que viene a invertir, que lo que te dicen es, tenemos reuniones todas las semanas, o sea, el interés por Argentina de venir a invertir está. Lo que les pasa es que tienen miedo de que vuelva a pasar lo mismo que pasó con Macri. Cuando ellos dicen, vemos de afuera que se está ordenando, que vemos algunas señales que están bien y demás, pero el factor político todavía les da miedo. Y vos mencionaste mercados, mencionaste economía. En un momento dijiste el tema Congreso, a ver cómo se ordena. Pareciera que sería la pata donde en 2026 el gobierno debería terminar de dar esa señal, porque lo que todos dicen es, nosotros en Argentina, o por lo menos lo que te transmiten es, vemos talento. O sea, gente de recurso humano para invertir y para trabajar está. Recursos, lo que ellos te empiezan a decir es, tenés cobre que se va a necesitar, en Argentina lo podemos conseguir. Incluso en sectores, por ejemplo, San Juan, el pistacho está explotando porque ahora con todo esto del chocolate Dubái todo el mundo quiere, y Argentina es una de las pocas regiones donde crece todo el año. Entonces dicen, bueno, queremos ir, pero si lo político no se nos ordena, no tenemos miedo de que vuelva a ocurrir eso. Y es difícil como separarlo. ¿Cuánto crees que va a influenciar en 2026 en la economía y en los mercados lo que veamos sin elecciones, ¿no? Lo que veamos, lo que pase directamente en el Congreso. Es relevante. Yo hablé recién de Congreso en términos de la productividad. El tema es que la productividad es una historia es una tarea pendiente, esos momentos donde hay que levantar la cabeza y pensar un poquitito más en términos de largo plazo, cosa que los argentinos generalmente siempre pensamos en qué va a pasar mañana o en el mejor momento la semana que viene. El tema es que obviamente los efectos de la productividad en el ritmo de la actividad, por lo menos en el corto plazo, van a ser bajos. El otro día estaban levantando en las redes un paper que hablaba de cómo habían sido los efectos de productividad en la productividad total de los factores en Brasil a partir de las reformas del 2017, y mencionaba un incremento en casi 8 años del 5%. Lo cual obviamente te habla de un proceso, obviamente el nivel de Brasil en términos de caída de productividad total de los factores era menos significativo, con lo cual en la Argentina podemos, uno piensa, y esto es no es parte del análisis, es simplemente una intuición, debería ser un poco más profundo y un poquito más rápido, dado que el punto de partida es muy malo, pero estamos hablando de procesos que no son de un momento a otro. Esto no es sale una regulación e inmediatamente el lunes actúa en consecuencia. Son procesos un poco más largos. ¿Y esos procesos que aumentan la productividad, cuáles son? ¿Una reforma laboral, una reforma tributaria? ¿Cuáles son? Absolutamente. Pensando en reforma laboral, pensando en flexibilización de muchas normas, que me parece que estamos en un momento muy significativo, en donde generalmente el actor que está del otro lado y suele dar el choque, hoy en día está mucho más abierto a escuchar. Y hablo de los sindicatos y pienso en términos de ya donde me parece que se logró un cierto consenso de vamos a ver hasta dónde llegamos en las reformas, pero hay un cierto consenso en que así como están las reglas, la cosa no funciona. Si uno piensa en la población económicamente activa de la Argentina y compara la foto en términos, bueno, ¿cuántos realmente afiliados tienen los sindicatos? ¿Cuánta gente se puede llegar a afiliar en los sindicatos? ¿Cuánto es el sector privado formal de la Argentina? Que hoy en día es simplemente casi un 26% del total de la PEA. Y cuando miramos en el 2001-2002, en el 2000, donde entramos en el milenio, ese breakdown está casi cerca del 40%. Y esto es parte de una lógica de, bueno, haber hecho las cosas muy mal durante bastante tiempo hizo también de que lo que significa el mercado formal de empleo privado
ha ido disminuyendo muchísimo. Y entonces, y es donde han ido incrementando, bueno, la economía informal y donde hemos visto que las agrupaciones sociales, por lo menos hasta el 2023, han ido ganando mucha más representatividad en la medida en que los sindicatos también se fueron achicando. Con lo cual, en ese sentido, yo creo que hay un cierto consenso en la población de que, bueno, algo tenemos que hacer. Después será una cuestión en el Congreso de hasta dónde se llega, después qué impactos va a tener. No, esto no es una película de esto no es una foto, esto va a ser una película de mediano o de largo plazo. El 2026 es el momento para dar el puntapié inicial. ¿Tomás mate? Sí, claro que sí. Y te agrego una pregunta ahí, que lo mencionabas que tarda su tiempo, si hay de cuánto puede tardar y demás, porque después en 2027 se va a dar la reelección o alguien cercano de este gobierno como para seguir lo que al mercado o a la economía o a los inversores le diría, bueno, este proceso continúa. Pero para que eso pase, y vuelvo a la charla que te contaba que tenía, en ese momento la gente tiene que llegar en una situación buena económica, porque si no llega con el famoso Coincido plata totalmente. en el bolsillo, la gente dice, esto no funciona, me doy vuelta, voto otra cosa, y todo lo que se pasó puede cambiar drásticamente. Digo, quizás el mayor desafío es el tiempo de, bueno, a ver si llegamos a 2027 con los argentinos con plata en el bolsillo. Coincido totalmente. Me siento que mira, está el informe el informe social que hace la UDESA, que le preguntaba, bueno, cuáles eran las 5 preocupaciones que uno tiene a la gente, y más o menos 6 de cada 10 argentinos en su momento hablaban de la alta inflación. En términos argentinos, la inflación actual ya dejó de ser una principal preocupación, ¿no? Que bueno, uno puede decir sigue siendo muy alto, hay que ver cómo sigue el proceso de desinflación. Muchos hablan más de una cuestión ya de diferentes inercias, que no es lo mismo pasar de 120 a 30 que de 30 a 10, ok. Pero en términos de la noción del votante, yo coincido totalmente con vos, Agus. Me parece que ahora al gobierno en el 2027 se lo va a juzgar, obviamente siempre por el corto plazo, por los últimos 2 años, y probablemente esa vara que va a poner el votante para ver si pone la boleta violeta o pone otra en el 27 en la urna, va a depender mucho más de la actividad, de cómo evolucionó su salario real, si hay empleo, no hay empleo, etc. Coincido totalmente. Independientemente de cómo le vaya al gobierno, sabemos que en el 2027 vamos a tener volatilidad política. Y ahí es donde voy a tu pregunta inicial. Si a mí me preguntas cuál es el principal riesgo que ves, por ejemplo, en los activos en el 2026. Y yo pienso en cuestiones, independientemente de lo que haga el gobierno, pienso en 3 grandes frentes exógenos de riesgo, ¿no? O de shock. Uno podría llegar a ser un shock político, ¿no? Que creo que, dado lo que ha pasado en las últimas elecciones de mitad de término, y dado va a haber mucho revuelo en el Congreso. El Congreso este año, el 2026, va a trabajar muchísimo. Pero si pienso en términos de poder político, yo creo que le veo muy baja probabilidad a que el shock exógeno venga por ese lado. Yo siento que el gobierno, mal que mal, después se podrá quejar de qué consigue, cómo es la cosecha, gusto a poco, o si es muy buena. Pero en términos de algo relevante para los activos, yo le doy baja probabilidad a todo lo que es el frente político. Si me hablas de clima, pues la realidad es que el oil and gas, cada decía, va a tener más peso. Probablemente en cantidades no, respecto al 2025, porque si uno piensa en, bueno, cómo mejora la exportación en términos de cantidades, recién va a ser en el 2027, con el proyecto Vemos. Eso me parece que en términos de cantidades no va a haber un cambio significativo en el 26, pero el agro sí, obviamente sigue siendo positivo, y en términos de clima la cosa viene muy bien. No, o sea, salvo que deje de llover ahora y deje de llover por los próximos 3 meses, la realidad es que la campaña gruesa hay chances de que tenga realmente una performance, un desempeño como la que tuvo la FINA ahora con el trigo. Mi mayor dilema es lo global. Y les voy a explicar por qué. Porque el año que viene tenemos probablemente que enfrentar una decisión trascendental que ya nos asustó muchísimo en el 2025, que es quién va a estar a cargo de la Reserva Federal. Y Trump sabemos que juega al póker, sabemos que hace mucho, le gusta hacer bluffs al mercado, pero ha tanteado con personas muy cercanas a su riñón para proponerlos o postularlos como chairman de la Reserva Federal. Y eso sí puede tener contraindicaciones para la historia argentina. Independientemente de la excelente relación que tiene con la Argentina, de que Estados Unidos esté girando su política estratégica hacia Latinoamérica y que eso nos juega muy a favor,
Mi sensación es que, ojo con lo que suceda primero en la propia economía de Estados Unidos, un enfriamiento un poco más fuerte del que el mercado tiene pendiente. Estábamos medio secos de información por el shutdown. Nos enteramos hace un par de semanitas todos los datos juntos y vimos que el mercado laboral, bueno, quizás no tiene tanta fortaleza como esperábamos. Y cuando miramos el único indicador que es precíclico, que es la tasa de subempleo, que no es la tasa de empleo, que la tasa de empleo es coincidente con el ciclo, la de subempleo es, me está yendo medio mal, en vez de venir 8, venite 4 horas. Tuvo un salto muy significativo, volvimos a niveles más o menos de septiembre a agosto del 2021. Yo estoy viendo muy cerca de eso, porque esa es donde está la clave. ¿Y cuál es el mayor riesgo en eso que decís? Por ejemplo, Trump nomina a alguien a la Fed muy cercano a su pensamiento, ¿no? Se sabe que Trump quiere que se bajen las tasas, que bajen más rápido las tasas, y ese es el enfrentamiento con Powell. El nuevo chairman de la Fed empieza a hacer eso, imaginemos, ¿no? Un ejercicio imaginativo. ¿Cómo pega en el mercado? Muy sencillo. Si el mercado piensa que te estás haciendo trampa en el solitario, el mercado va a reaccionar totalmente en contra de lo que vos querés que haga. Ergo, la Fed toca una tasa, que es una tasa overnight, es una tasa de cortísimo plazo. Ahora, la tasa que le importa a la Argentina para reacceder al mercado, aún haciendo las cosas muy bien, bueno, que el riesgo país baja a 450, 400 puntos básicos, en el Congreso sale todo bien, nos hacemos todos amigos, la Argentina se convierte, viste, en una cosa así muy, muy amena, pero no es el costo financiero, esta es una parte de tu costo de financiamiento total. La otra parte, en realidad, es las condiciones globales de liquidez. Y si el mercado piensa, los famosos vigilantes de los bonos, piensan que la política de la Fed está sujeta a la voluntad de Trump y la tasa de corta está bajando porque Trump dice que está bajando y no sigue un lineamiento de ciclo económico, de evolución de la dinámica de los precios en el exterior, la tasa larga, que es la que te importa, puede ser que haga el movimiento opuesto. ¿Cuándo vimos esto en el 2025? 2 momentos. Ahora hace muy poquitito, cuando parecía que Kevin Hassett, en vez de Barsh, podía ser el nuevo chairman, tuvimos un sustito. Y muy claramente la semana del Liberation Day, ¿se acuerdan? En abril, Sí. Cuando parecía vamos a ir a una política de aranceles total. El mercado lo leyó como algo muy negativo para la dinámica económica de Estados Unidos. Y tuvimos algo que en un país como la Argentina nos parece obvio, pero que en Estados Unidos es rarísimo, que tenés equity desplomándose, tenés el dólar depreciándose y tenés los bonos cayendo y la tasa volando. Entonces, dólar y bonos, que naturalmente para el americano es vende equity, vende activos de riesgo y se pasa al refugio natural, que es o el dólar o los treasuries, todo caía. Que eso es consistente con un aumento en la prima de riesgo, típico de un país como la Argentina. Me parece que eso es algo a seguir de cerca. Y la realidad es que en términos de la evaluación de los activos afuera, de los riesgos que tiene la economía norteamericana, especialmente de su corazón, del mercado de empleo, y de esta incertidumbre que hay todavía vamos a ver si Trump va por lo ortodoxo y nombra a alguien que no depende, o que no es de su riñón, esos 3 dilemas me parece que pueden tener algún tipo de efecto. O yo, si tengo que elegir cuál es el mayor riesgo que enfrenta a la Argentina, exógeno a la decisión del equipo económico, yo señalo ese, el riesgo global. Interesante, la verdad la charla con Pedro siempre da para un montón de preguntas. Ahora en la segunda parte del programa vamos a intentar indagar qué puede pasar con los activos financieros, ¿no? Un poco ahí nos dio un par de pistas. No tenemos la bola de cristal, son proyecciones, pueden pasar un millón de cosas, no solo en Argentina, sino en el mundo, como decía Pedro. Sí. Pero bueno, ya estamos viendo algunas tendencias de algunas cuestiones. Por ejemplo, 2025 parece que fue el año del oro, hubo un rally del oro impresionante. Cripto que arrancó muy bien, empezó a pincharse. Sí, también, pero si todo esto puede pasar, un activo bien de riesgo que puede darte ganancia, mucho lo puede darse vuelta y decir, bueno, acá veo algo que sí vaya para arriba, ¿no? Digo, así que hay un montón de cuestiones. Eso y commodities. Yo le quiero preguntar por commodities. Estoy, viste, mucho leyendo cobre, mucho faltante de minerales que va en estas transiciones que se van a necesitar. Muchos están poniendo un ojo ahí también. En otro término de este año, tierras raras. Pues estuvimos hablando de tierras raras. Un tema no solo de mercado, sino geopolítico. Geopolítico. Claro. Más que nada. Así que vamos a un tema de música. Quédate ahí. Enseguida, cuando venimos, le preguntamos todo esto a Pedro. Ya van como 5 días que no sé nada de vos.
Todo más raro que el clima. Pasamos del golpe del frío al calor. No es que no quiera escribirte, pero no puedo pedirte algo que no te salga del corazón. A ver si puedo calmar mis expectativas. Y si el ego me grita, dejarlo gritar. No es que no quiera llamarte, pero no puedo rogarte por un poquito de reciprocidad. Igual siempre tengo esas canciones que me ayudan a seguir, que a veces se hunden conmigo, y otras me hacen subir. Yo no soy de reclamar, pero me estás tratando un poco mal. Tanto silencio, prefiero escucharte gritar. No es que no quiera llamarte, pero no puedo rogarte algo que no te salga del corazón. Igual siempre tengo esas canciones que me ayudan a seguir, que a veces se hunden conmigo y otras me hacen subir. Igual siempre tengo esas canciones que me ayudan a seguir. Estamos escuchando las canciones de Viajando a Mercurio. Último viernes del año, último viernes de 2025 de Alerta en la City. Ya dijimos que 2026 vamos a estar acá también acompañándote. Mismo horario de siempre, viernes de 10 a 11 por Radio LED y también en nuestro canal de YouTube, Agus. En Alerta en la City encuentran ahí, así ahora que cada uno consume culturalmente cuando quiere y donde quiere, ahí lo pueden encontrar para en el celular, la televisión, donde quieren. Así que sí, y cuarta temporada. Y voy a adelantar algo que no lo dije, no lo conciliamos, no nada. sé No lo consulté, así que tal vez después me retan. El objetivo son los 1000 suscriptores, estamos muy cerca. Yo digo algo, cuando lleguemos a los 1000 suscriptores en Alerta en la City va a haber un sorteo para esos 1000 suscriptores. Eso es nuevo. Eso es nuevo, no lo hablamos, metí a todo el equipo en un quilombo. Me van a decir, encárgate vos del sorteo, pero tenés que ser de los primeros 1000 suscriptores, porque los que vengan después no van a tener sorteo. Así que suscribite, dale, metele, porque va a haber un sorteo, va a estar copado. Tengo 2 sillas de camping para sortear. Yo también tengo 2 sillas de camping. Ayer me tuve que pedir un Uber para cargar las 2 sillas de camping. Hubo una gran empresa que nos estaban avisando que, bueno, nada, nos regaló sillas de camping. Silla de camping, sí. Que saque el termo. Perdón, tenía mi termo cripto a este lado que mejor. Siempre te retan, Agustín. Sí, siempre. Es la historia de tu vida. El año que viene voy a renovar stickers, porque tiene esto muchos stickers, el año que viene los voy a vender. ¿Están brandeados o no? Algunos están brandeados. Hay algunos que también y lo pongo así para que no se vea. Está bien, está bien. Estamos hablando recién con Pedro Ciaba Cerrate de las proyecciones de cara a 2026. Una de las preguntas obligadas, me parece, para arrancar este bloque, Pedro, es ¿cómo ves a los bonos argentinos en dólares y a las acciones, al equity? ¿Cómo ves las proyecciones, teniendo en cuenta que termina el año de una forma mucho mejor de lo que fue todo el año? Sí, totalmente. Y recién un poco con la línea de lo que veníamos hablando, ¿no? Y ya me parece que tuvimos algunas pequeñas muestras. Desde las elecciones a mitad de término hasta ahora, hasta fin de año. Que puede ser el caso donde el riesgo país baje y los bonos suban y tener el mismo día
capaz un equity muchísimo más flojo. Me parece que eso sí tiene mucho que ver con lo que venimos hablando, con esos riesgos exógenos y globales que hay y que el equity lo sigue mucho más de cerca. Si uno mira el índice, mira el S&P 500 para hacer una correlación con el Merval, la realidad es que en términos de evaluaciones eso está mucho más discutido. Estamos terminando el año con en un momento donde si uno mira los price earnings, pero los ajustados cíclicamente, que obviamente es un índice de evaluación que ajusta muchísimo o está mucho más ligado al comportamiento de todos los sectores tecnológicos, porque obviamente lo castiga mucho o lo aprecia mucho cuando se genera mucho valor de compañías que no generan cash en el corto plazo y sí que lo pueden tener a valor futuro. Obviamente todo lo que estamos hablando de inteligencia artificial, de un enfoque muy tecnológico, hizo que esos indicadores de evaluación subieran muchísimo, y eso es en donde hoy se está poniendo muchísimo el foco del análisis. Breve paréntesis ahí, que mencionaste que te preocupaba mucho el tema de la Fed. ¿Te preocupa una burbuja de la IA como se está hablando también y que nos pueda también a Argentina tirar todo para atrás o no? La relación va a ser directa en el sentido de que si el equity cae por el motivo que sea, o por tasas de descuento más altas, o porque nos damos cuenta que algunos negocios que parecían muy redituables en el prospect inicial, después nos damos cuenta de que capaz no son tan redituables en el flujo, por cualquiera de los dos lados yo creo que puede haber un impacto en el Merval. Dicho esto, yo creo que sí, obvio, si uno piensa en Argentina, la realidad es que sacando todo lo que es energía, que ha sido el foco principal nuestro, gran parte de nuestras carteras ahí en PPI estuvo muy focalizada en todo lo que era energía. Obviamente, si uno está muy positivo con el país y compra la idea de que acá puede haber un nivel mayor de intermediación financiera o que puede haber una vuelta de la construcción, obviamente lo que es bancos materiales luce más atractivo, tiene mucho más recorrido al alza. Estamos todavía lejos de los niveles de enero del 2025 en términos de evaluación del Merval al contado con liqui. Pero nosotros somos más cautos, me parece, que porque estamos viendo esta debilidad fuera de la cual estamos recién conversando. En el lado de los bonos, yo creo que esa debilidad en el exterior tiene que ser muy significativa y se tiene que poner en duda, me parece, el rol de la Fed, como mencionábamos antes, y especialmente su dependencia para tener un impacto de partida doble en los bonos, porque en términos de recorte o compresión de riesgo país, nosotros seguimos estando constructivos de cara al 2026. ¿Qué tiene que pasar para que baje un escalón más el riesgo país, que perforemos los 500 puntos y vayamos a los 400? El mercado ya habló en ese sentido, y mirá que yo siempre a ver, es muy importante la acumulación y el tener un colchón de reservas para cubrir cualquier tipo de potencial riesgo exógeno, etc. Pensalo desde el punto de vista de una familia. Si una familia tiene cero ahorro, los jefes de la familia pierden el laburo, de golpe, bueno, no sé qué hacemos, vamos a tener que ajustar mucho los niveles de consumo, bajarlo de alguna manera para sobrevivir. Si vos tenés muchos ahorros, bueno, podés mientras buscar una fuente de ingreso mientras tanto y tratar de mantener estable tu nivel de consumo hasta que conseguís algo nuevo. Las reservas en términos de largo plazo en los países, obviamente, cuando uno mira los niveles de reservas que hay respecto a los pagos potenciales que uno tiene que hacer, es verdad que hay una correlación muy clara con menor nivel de riesgo país, mayor nivel de buffer o mayor nivel de colchón de reservas, ¿no? En ese sentido, eso funciona en el largo plazo. En el corto plazo depende mucho de las dinámicas particulares. Si el mercado piensa que la Argentina, bueno, es verdad, el nivel actual seguimos estando bien medidas en alrededor de 3.000 millones de dólares negativas las reservas netas del central. Pero si el mercado piensa que la Argentina tiene chances de acumular reservas en los próximos años, y si piensa o convalida que el recorrido o el sendero en el que está es el correcto, puede ser que eso se rompa en el corto plazo. Y en ese sentido puede ser que tengamos niveles de riesgo país más bajos para posiciones de reservas que estén fuera de esa correlación que les estaba mencionando. Yo creo que lo que tiene que pasar es que la Argentina naturalmente tiene que empezar a comprar reservas, tiene que empezar a mostrar que logra refinanciamiento en el 2026, que se le abre la ventana afuera y que puede en el margen, mirando obviamente una cuenta corriente que va a seguir siendo negativa, pero que una cuenta financiera que ya hemos visto que puede ser muy positiva si hay muchos negocios en la Argentina, especialmente en estos sectores de la historia exportable. Falta que el soberano logre esa ventana, que no necesite cash, que pueda ir refinanciando. Si sucede eso, yo creo que se pueden acumular reservas también el año que viene, y eso me parece que va a ser lo que acerque el riesgo país a niveles de colocación sistemática, etcétera. Te quiero preguntar por algunos activos argentinos, haciendo un ejercicio que es difícil, sacando cuestiones externas que puedan pasar, Sí. yendo
puro y exclusivamente a los fundamentos, ¿no? de las empresas. No hacemos mucho esto, pero bueno, es el último programa del año y también te comprometo a vos a que lo hagas. Yo en Argentina agarro mucha empresa de energía, ¿no? Sí. Me gusta mucho ese sector. Pampa, de hecho cierro el año dentro de la comitente, cierro el año y en esos sectores cierro bien, de donde había entrado. Algunas que capaz están afuera, Vista también, mucha gente apuesta por YPF, ahí capaz tenés un riesgo más cercano, pues es una empresa que tiene más relación con el Estado, pero bueno, son 3 o 4 que siempre se menciona en cuanto a lo energético. En cuanto a fundamentos, ¿ves otras que puedan decir, che, esto está bueno? Porque a veces nosotros hablamos mucho acá, bueno, bancos, pero bancos es un sector muy regulado, ¿viste? Es un sector que le pega muchas cuestiones. Bueno, este año le ha pegado muchísimo el tema del amor a los bancos, han tenido, los argentinos, ¿no? Muestras de eso y se ha visto en los últimos meses. Por fuera de energía, digo, ¿ves algo que digas, acá puede haber más allá? Por el fundamento, ¿no? Por el hecho de Argentina va a exportar GNL, va a exportar petróleo, digo, que pueda ser también atractivo para 2026. Te agregaría TGS. En las energéticas, ¿no? Dentro de ese rubro donde no estamos inventando nada nuevo, estamos hablando, si querés, del core energético, YPF, Pampa, TGS y Vista en CDR. Esas 4 me parece que podrían estar en cualquier portfolio que esté apostando por energía en Argentina, pero ya es una historia que no es una novedad, es algo que está pasando, que puede ser muchísimo mejor. Sí que va a depender mucho más, como son empresas muy relacionadas a las exportaciones en la Argentina no están tan correlacionadas con los tipos de cambio reales, pero sí va a tener un impacto muy significativo todo lo que suceda afuera desde el punto de vista de los commodities, ¿no? Claro. Con un precio del barril del petróleo en Brent debajo de los $60, la cosa se va a desarrollar porque los barriles break-even de los principales jugadores que están en la parte core de Vaca Muerta son muy bajos, porque la piedra es muy productiva en Vaca Muerta. Se pueden bajar, obviamente, temas logísticos. Yo creo que toda la agenda de productividad la podemos mechar por este lado, por el hecho de, seguir bajando costos operativos, costos que son mucho más elevados, por ejemplo, a los que permean en Estados Unidos. Yo creo que eso puede pasar. Con un barril que esté rondando los $60, eso se va a desarrollar. Obviamente se desarrollaría a otra velocidad si el barril rebotara a los 80, $85. El tema es que en el corto plazo, dada esta situación donde, puede ser que tengamos una actividad más floja en el 2026 a nivel global y todos estos otros aristas que estuvimos hablando, que no son tan optimistas o no son tan constructivos con el precio de los commodities en el corto plazo. Con lo cual eso yo creo que para mí se va a ir desarrollando, no debería ser una mala estrategia. No va a ser el gran cambio, o sea, acá no la vas a sacar de la cancha con este sector. Sí es un sector que, como vos dijiste, Agus, los bancos obviamente tienen mucho más potencial de suba. Si uno dice, si el total de préstamos de la Argentina es 12% del PBI y vemos que otros países de la región, no estoy ni hablando de Chile, pero rondan de entre el 35 y el 60%, eso puede ser mucho más negocio para los bancos y acá hay una demanda de crédito más significativa y eso yo creo que puede ser que mejoren los márgenes de los bancos y realmente por niveles muy significativos y a los niveles de evaluación actual de los bancos, realmente el retorno puede ser mucho más alto que en el sector energético. Pero cuando uno nivela, me parece, los riesgos y los retornos, nosotros seguimos volcándonos marginalmente por el energético. Si hablo de bancos, Galicia Macro. Si hablo de otro sector que también está un poco más rezagado, pero que podría llegar a tener un aumento en las ventas, dependerá muchísimo también de cómo sigue evolucionando la obra pública, no tanto a nivel nacional, que sabemos que probablemente poco movimiento, pero sí en términos privados y en términos provincial, es Loma, por ejemplo. La tengo en mi cartera. Esperando que haya una reactivación de la construcción y un crecimiento de la economía. Cemento. Pero fíjense que son 2 sectores que uno dice, tampoco tenemos tantos más sectores en la Argentina. Sí. ¿No? Eso vale la pena decirlo. Pero me parece que es claro que materiales y bancos han estado un escalón por debajo de Pedro, de yendo a Wall Street, ¿qué papel que tenga CDR te gusta de cara a 2026? Qué buena pregunta. Yo sigo siendo medio... me he puesto un poquitito más conservador, se darán cuenta. Estuve tratando de cubrir un poco riesgo. Primero, mi cartera, soy muy de creer en la idea del índice. El tema es que es verdad que el índice se ha vuelto muy, muy tecnológico y muy sesgado a pocos papeles tecnológicos.
Pero yo soy de los que creen de que, bueno, si compras el índice, si un pedacito de tu ahorro es el índice, en el largo plazo uno puede hacerse su propio fondo de retiro. Eso lo tengo, independientemente de lo que piense que para dónde va a ir el mercado, rigurosamente eso trato de hacerlo. Pero sí, en los últimos 3-4 meses me he puesto un poquitito más conservador y empecé a comprar lo que venía un poquito más rezagado, que es el XLP, ¿no? Todo lo que es consumo muy básico, para estar un poquitito más cubierto. Y después, si yo sigo pensando que, por ejemplo, la historia de Google o Amazon en particular, papeles que me gustan, pero en este contexto actual, la realidad es que en términos de ir promediando en la cartera, en los últimos 3 meses he estado mucho más atento a sumar XLP o sumar cosas un poco más defensivas que a seguir incrementando riesgo. Todo lo que es IA y eso a los niveles actuales, por lo menos en mi vara personal, hace falta un poco más de pruebas, ¿no? Para seguir exponiéndome a todo ese sector. Y antes de terminar, te pido por favor que le digas algo de Tesla. Porque Tesla Lea se muere por Tesla. Tesla me dio muchas alegrías, también me hizo putear mucho. Me parece que mucha expectativa, ¿no? Mucha expectativa de si funciona lo de Robotaxi, Optimus, que si no funciona eso puede tener un golpe grande, ¿no? Y sí, pero me parece que es como me preguntes por Nvidia, ¿viste? Están muy bien cubiertos, todos los bancos internacionales hacen sus propios reportes, etcétera. Pero yo creo que llegamos a un punto, a un nivel de evaluaciones en donde la cuestión más macro va a tener un impacto más grande que la situación así propiamente idiosincrática, ¿no? De cada una de las compañías. Pero fíjate que estamos hablando de... Bueno, Tesla igual ya ha empezado a generar lo que capaz Nvidia todavía en flujo no. Pero mi sensación es que ahora va a depender muchísimo más. También venimos de un 2025 excelente. Claro, sí. Desde el 8 de abril, desde que nos empezamos a convencer que el Liberation Day no iba tan en serio en adelante, esto ha sido un rally espectacular en todo lo que es justamente riesgo. Y de hecho en países emergentes, fronteras, lo hemos vivido con más fuerza. La Argentina quedó de costado por la gente idiosincrática, el quilombo, etcétera, y las elecciones, pero en ese sentido me cuesta pensar que el 2026 sea igual que el 2025. Mis 2 centavos es pensar de una manera más estructural, capaz bajar un poco las expectativas, pensar que los retornos extraordinarios no se repiten todos los años sistemáticamente, y quizás tomar algo de ganancias, ver cómo sigue evolucionando. Por lo menos es desde mi óptica de cómo empezar el 2026, a nivel global, esa es mi postura personal que estoy llevando yo. Clarísimo. Pedro Ciaba Cerrate, jefe de estrategia de PPI, gracias por venir a estos programas. Como siempre. Siempre sos un invitado que nos interesa traer y siempre estás ahí al pie de cañón, así que muchas gracias por acompañarnos. Sobre todo después de una Navidad, que uno está medio, viste, con todo, así que Costó. Así que costó, pero bueno, muchas gracias. Y, por favor, y bueno, a ustedes. nada. Acordate que en Alerta en la City tenemos el objetivo de los 1000 suscriptores, está ahí fijado. Hoy me la jugué con lo del sorteo. Sí. No sé si ustedes dos me van a acompañar o no, pero si no voy a tener que ponerlo yo. el regalo, pero bueno, acordate que el dato algo vamos a poner. Algo vamos a poner. Sí. Me perdí. ¿Vamos tanda y volvemos o cerramos? ¿Cerramos? Cerramos. Nada, antes de cerrar, gracias a todo el equipo. La verdad que fue un año de muchísimo laburo, de venir los viernes, de traer mucha información, de tratar de traer, los mejores entrevistados. Creo que tenemos mucho para seguir creciendo. Vamos a una 4ª temporada. La verdad que cuando arrancamos esto, pensar en 4 años era como... Y yo realmente siento el crecimiento de todos, de lo que hacemos, todo. Así que nada, gracias Lean, Cande, Hernán, Sergio, bueno, y a todos los que han participado. Me pone muy contento venir acá, la disfruto muchísimo. Realmente es el mejor espacio para mí periodístico de la semana. Así que nada, eso, aprovechar el último programa para agradecerle a todos. Me vas a hacer emocionar. Llora, Lean, dale, No, también. Te quiero hacer llorar. Muy contento con el año de Alerta en la City, muy contento con el crecimiento. Ya son 3 temporadas, ya tenemos la primera trilogía de Star Wars, ya matamos al padre. Exacto. Y ahora vamos por más, vamos por la segunda más, trilogía. Vamos a ver si el año que viene le terminamos de dar una vuelta para lo que decías vos de lo que nos ponemos como suscriptor. La verdad que tenemos mucha ambición. O sea, pues tenemos,
lo hacemos muy a pulmón también. Los recursos son escasos, son limitados, sobre todo el tiempo, pero le ponemos mucho, así que nada, por esos 1000 y más. O sea, para mí lo de los 1000, yo ya te dije el otro día, si no llegamos a 1000, yo cometo un acto acá en vivo. Sí, eso, en vivo. Si te vas a pegar un corchazo, que sea en vivo, porque yo lo quiero monetizar. Sí, monetícenlo, lo hago y que monetícenlo después. Tu mamá de decir, no, ¿qué están diciendo al aire? Por Dios. ¿Qué hice? No, y muy contento por la repercusión del programa, principalmente en el mercado. La verdad que muy buena repercusión de todo lo que estamos haciendo. Un gusto para mí estar acá. Como dice Agustín, es uno de los lugares donde más me divierto. Trabajamos y nos divertimos, eso es un montón. Y con ganas de seguir haciéndolo. Les deseo a todos que pasen un lindo fin de año. Que fin de año. 2026 va a ser mejor que 2025. Sí. Estoy seguro, soy optimista. Y si no, estaremos acá para nada, abrazarlos. Abrazarlos y contártelo y llorar juntos. Y llorar juntos, para eso estamos. Nos vemos en febrero, aquí en Radio LED, todos los viernes a las 10 de la mañana en Alerta en la City. Les mando un abrazo grande, pásenlo lindo, no se la peguen en la pera. Gran cierre. Sí, péguensela en la pera, no. Sí, disfruten. Hasta luego. Todo lo que necesitas saber sobre finanzas, economía, innovación tecnológica y la industria fintech en Argentina y Latinoamérica lo encontrás en Alerta en la City. Así, sin vueltas. Alerta en la City. Por LED.fm. Houston, estoy por invertir en web una platita que me quedó del sueldo. Aquí Houston, perfil de inversor, moderado, audaz. Moderado, rendimiento a mediano plazo. Perfecto, procede a invertir y vea cómo crece su plata. Web. Tal cual, web. Con Web, hacer rendir más tu plata todos los días. Bájate Web, un pequeño paso para vos, un gran salto para tus finanzas. Web, la billetera de Banco Ciudad. Promociones ofrecidas por Web, billetera digital del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.web.com.ar. Cocos te da la libertad de manejar tu dinero como quieras en una app 100% integrada. Elegí dónde y cómo invertir. Dólares, acciones, CDRs, fondos comunes de inversión a las mejores tasas del mercado. También criptomonedas. Usa la plata que está generando rendimientos para pagos con QR o con la tarjeta de Cocos. Cocos, descarga la app y simplifica tus finanzas. ¿Sos joven, curioso y te apasiona el mundo de los negocios? Súmate a IRSA Crew, el programa de jóvenes profesionales de Grupo IRSA. Un año de formación, desafíos reales y experiencias únicas en áreas de marketing, real estate, comercial y más. Postúlate en www.irsacrew.com. Fue una realización de Black Bear Producciones más contenidos.